Yo soy Fernando Ordóñez Monteagudo, alumno del curso experto en astronomía observacional de la Universidad Internacional de Valencia, y esta presentación es un trabajo para la actividad guiada de la materia exoplanetas y astrobiología. Vamos a hablar de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, y lo que he pretendido con este trabajo es reunir algo más de información adicional o complementaria a todo lo que hemos recibido en la clase. Así que pues vamos allá. Bien, comenzamos. Evidentemente, una de las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho desde hace muchísimo tiempo es si estamos solos en el universo, si hay vida más allá de nuestras fronteras planetarias y si vamos a ser capaces de encontrarla. Es necesario distinguir primero entre la búsqueda de vida en general o la vida inteligente. No es lo mismo encontrar microbios, bacterias, microbios, eh, vivos o fósiles bueno, que esta otra imagen un poco jocosa que si me permitís representamos aquí, ¿no? El contacto ya físico con seres de otros mundos, como hasta ahora hemos recogido en la ciencia ficción, ¿no? Lo que sí está claro es que la vida como la conocemos en la Tierra está basada en la química orgánica, la química del carbono. No sabemos si es un hecho muy frecuente en el universo o es excepcional. Bueno, porque el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, evidentemente, sí sabemos que son los elementos más abundantes en el universo, pero bueno, también hay silicio y podría haber formas en las que la vida, tal como las características que la conocemos aquí, pudiera haber tenido éxito en otros lugares con otra base química también, ¿no? Lo que sí está claro es que en la vida inteligente, al menos aquí en la Tierra, se da una característica realmente asombrosa, y es que el pensamiento humano significa que la materia de la que está hecho el universo cobra conciencia de sí misma. Es tremendo, ¿verdad? Asombroso. Bueno, el hecho de pensar en posible vida en otros mundos de una forma un poco menos fantástica que en la antigüedad, pues deriva un poco de darnos cuenta de que no somos el centro del universo, ¿no? Ya Nicolás Copérnico sitúa a la Tierra en un lugar menos privilegiado, y de ahí arranca precisamente lo que se llama como el principio de mediocridad o principio copernicano. Nosotros no somos especiales, la Tierra no ocupa un lugar privilegiado en el universo y por lo tanto puede haber otros mundos similares, incluso pudieran estar habitados, ¿no? Claro, partimos de una base que hoy conocemos también, que es el innumerable, la cantidad innumerable, el número tan elevadísimo de estrellas y de planetas que orbitan a esas estrellas que existen en el universo. Por lo tanto, por mera estadística, ¿no? Tiene que ser muy, 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 muy raro que multiplicando por un número tan elevado de posibilidades en ningún lugar más que en la Tierra haya surgido la vida, ¿no? Entonces, eso es probable. Ya en aquella época también, el siglo XVI, principios del XVII, un fraile italiano, Giordano Bruno, un dominico, eh, emitía ideas como estas, ¿no? Existen innumerables soles, hay tierras que giran alrededor, pudieran estar habitados por seres vivos, o esta frase que copio aquí literal, ¿no? Nuestro Sol no es más que una estrella como tantas. El universo no tiene un centro concreto y debe tener otros pobladores, además del ser humano. Lo que pasa es que todos sabemos un poco cómo acabó el pobre Giordano Bruno, ¿no? En este bajo relieve se representa, fue quemado en la hoguera y probablemente se adelantó unos cuantos siglos para ser capaz de pronunciar estas palabras, el pobre. Sin embargo, ya metidos en el siglo XIX, incluso siglo XX, pues tenemos la mejora de la observación de otros planetas, empieza a dar origen a ideas como esta, ¿no? El gran astrónomo italiano Schiaparelli, en finales del siglo XIX, consigue dibujar ya las manchas del albedo de Marte, ¿no? Un mapa de Marte, ¿no? En donde esas manchas oscuras él las atribuye a canales de agua, canales que él no necesariamente atribuía a la confección por seres inteligentes, sino cursos de agua, ¿no? Sin embargo, el visionario y millonario y hombre de negocios, pero también profesor de astronomía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Percival Lowell, personaje muy interesante,
él decidió que sí, que aquellos canales seguro que estaban construidos por seres inteligentes, ideas de finales del siglo XIX. Ahora se suele decir en la historia de la astronomía, cuando se analiza este episodio, que probablemente él interpretó mal la palabra canali de Schiaparelli, no necesariamente querían decir canales construidos. En inglés se diferencian dos palabras distintas, channels, cualquier curso de agua, incluido natural, ¿no? Y canals, que son conducciones construidas, ¿no? Él interpretó canali como canals, siguió esa idea que él pensaba que lanzaba Schiaparelli y la defendió vivamente. Tanto es así que en Estados Unidos se le dio por la mayor autoridad reconocida en esta materia y tenéis aquí unos recortes de principios de siglo del New York Times en donde claramente se aseveraba que había vida en el planeta Marte, porque así lo había dicho sin ningún tipo de duda este Percival Lowell, ¿no? Incluso unos años después, de nuevo en el Dominical del New York Times, aparecían estos recortes de observaciones realizadas por Percival Lowell en su observatorio de Arizona, en donde él le atribuía los cambios que había habido en las manchas de Marte en 2 años a que los marcianos eran capaces de construir en solo 2 años esos gigantescos canales que recorrían el planeta. Bueno, el caso es que eso era a principios de siglo, pero durante todo el siglo XX la cultura popular en radio, en literatura, televisión, cine, nos ha ido acompañando y creando y permeando una idea generalizada para la población de la posibilidad de contacto, ¿no? Una idea que además tiene muchísimos seguidores, aunque sea en plan de ficción, ¿no? Porque estas historias de siempre han atraído muchísimo a la gente. O sea que hay como una especie de percepción generalizada de que debe haber seres inteligentes en otros lugares y que algún día podremos contactar con ellos. Bien físicamente, como reproducimos en estas imágenes, con miedo o sin miedo de ellos, a veces amigables, a veces hostiles, pero siempre como un objeto de gran curiosidad, de toda la humanidad. ¿eh? Pero no es solamente un tema de cultura popular, ahí está la ciencia también. La ciencia hoy día estudia la posibilidad de vida inteligente. Ha pasado a ser un tema liderado por la ciencia. Ya en los años 50, mediados ya del siglo XX, lo que conocemos hoy como paradoja de Fermi, ¿no? El premio Nobel de Física, que colaboró allí en Los Álamos, todo el tema de la bomba atómica y todo eso en Estados Unidos, la famosa frase, pero bueno, ¿dónde están todos? ¿No? Porque claro, si hemos dicho que hay miles de millones de estrellas, si muchas tendrán planetas, si estas civilizaciones habrán desarrollado sistemas de comunicación, pues ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué entonces hasta hoy no tenemos todavía la más mínima señal de vida extraterrestre, pero no solo inteligente o de comunicación, sino que todavía no hemos podido certificar ni siquiera la existencia de un microbio alienígena, ¿no? Pero ahí están esos estudios. Eh, Respuestas a la paradoja, quizás la vida no está tan diseminada como pensamos, quizás somos más especiales de lo que nos parece ahora, o bien estamos orientando nuestras observaciones, nuestros oídos los tenemos equivocados, buscamos con indicadores que no son ciertos, ¿no? Estamos marcando la línea de 21 centímetros de radio del hidrógeno, etcétera, y a lo mejor resulta que quien está emitiendo señales lo hace de otra manera, ¿no? O bien es que aquellas civilizaciones que han llegado a tener inteligencia como para comunicarse interestelarmente también tienen el poder de destruirse a sí mismos, como parece que podría ocurrirnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, el caso es que los proyectos reales de búsqueda de señales extraterrestres comienzan por este par de radioastrónomos finales de los años 50, en un artículo publicado en la revista británica Nature, Morrison y Cocconi, en donde ya estudian la posibilidad de cómo intentar interpretar que si unos seres extraterrestres quisieran enviar señales al exterior, pues ellos deducen que probablemente lo mejor sería usar señales de radio en una línea espectral concreta, la del hidrógeno, que es el elemento más característico del universo y que además tiene una línea de emisión en radio en una zona del espectro de muy poco ruido y que por lo tanto la hace muy oportuna para todo esto.
o bien probar con codificación de números, de constantes físicas, de constantes matemáticas que sean universalmente conocidas y que por lo tanto dan pie a pensar que alguien inteligente está detrás de ellas, ¿no? El número pi, la base el número e, la base de los logaritmos neperianos, ¿no? Y además opinan eso basándose en que las señales de radio son las mejores las más sencillas de estudiar para esto, porque pueden proceder de muchos millones de años luz, pueden atravesar el gas y el polvo cósmico, no sufren apantallamiento, atraviesan también la atmósfera terrestre y además no necesitan un gasto relativo energético exagerado, ni para transmitir ni para recibir, ¿no? La propia NASA decide inicialmente a principios de los años 60 con Frank Drake trabajar en dar fondos inicialmente pequeños para un pequeño proyecto de pocas horas de duración, el proyecto Ozma, nombrado así por la princesa del cuento del mago de Oz, ¿no? Búsqueda de la vida extraterrestre. Ahí tenéis a Frank Drake, en Virginia, en el radiotelescopio de Green Bank de 25 metros, se dedicaron solamente 200 horas de búsqueda y solo centrado en dos estrellas que estaban a una distancia de años luz relativamente cercanas a la Tierra, una estrella en Erídano, otra en la Ballena, pero sin resultado. Esto no desilusionó a Frank Drake, sino que él construyó un equipo de científicos en donde entró un jovencísimo Carl Sagan. Al grupo le denominaron la Orden del Delfín por también la inteligencia que todos sabemos que tiene ese cetáceo, ¿no? Y él intenta calcular con la famosa ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Drake, el número de civilizaciones inteligentes que podrían existir en estos momentos en nuestra Vía Láctea, capaces de comunicarse con nosotros. Y él llega a una cifra asombrosa, que serían más de 1000 y posiblemente, perdón, hasta 100 millones, ¿no? No tenemos tiempo un poco de expresar explicar paso a paso la ecuación de Drake, pero bueno, es una serie de productos, de factores que tienen relación con el resultado final, ¿no? El resultado final n es el número de civilizaciones con las que podríamos comunicarnos, depende de cuántas estrellas se forman nuevas cada año en nuestra galaxia, de esas estrellas cuántas terminarán teniendo planetas, de esos planetas cuántas terminarán teniendo un ecosistema, a su vez de ahí desarrollar una vida, que la vida alcance la inteligencia, que la inteligencia lleve a la comunicación interestelar y que además sea un tiempo medio suficiente como para que esas emisiones estén en el espacio, el tiempo suficiente para que nosotros las captemos, ¿no? O sea que tiene que ver, mientras mayor sea el tiempo medio de supervivencia de esas civilizaciones, habrá un mayor número de civilizaciones en el presente con las que podríamos comunicarnos, ¿no? Estos números que él utilizó en el año 61, año en el que él formuló esta ecuación, ninguno era conocido con certeza. Entonces, son muchas incertidumbres las que tiene la ecuación. Hoy estos datos los conocemos mejor que hace 60 años, pero todavía tenemos mucho margen de error en ellos. De hecho, hay científicos pesimistas que cuando aplican la ecuación de Drake, el resultado final es 1, que somos nosotros, ¿eh? O sea que todavía los propios científicos hay un abanico del pesimismo al optimismo, ¿no? Por cierto, si cualquier persona quiere jugar con estos factores y hacer tu propia ecuación de Drake, subiendo o bajando estos números, pues ahí tenéis una calculadora de la ecuación de Drake, en donde se puede jugar con todos esos factores y hacer nuestra evaluación de la ecuación de Drake. Carl Sagan, que había trabajado con Drake, posteriormente es un grandísimo abanderado de la búsqueda de vida inteligente. Tiene el libro de vida inteligente en el universo, que inspiró también el proyecto Cíclope de la NASA, y además con Frank Drake diseñó también las placas que viajaron en la Pioneer 10 y Pioneer 11 en los años 70. Una placa de aluminio recubierto de oro, en donde figuran una representación del ser humano, el hombre y la mujer,
el tamaño del radiotelescopio, el átomo de la molécula de hidrógeno con los dos átomos, un mapa de púlsares, de señales de púlsares que contribuirían a indicar dónde está la Tierra en relación a distancias a esos púlsares, y una representación del sistema solar con la nave Pioneer despegando del tercer planeta del sistema solar, ¿no? Esto ya es un intento no de escuchar, sino también de transmitir, y entonces surgen las dudas, ¿no? Esto, cuando ponemos una C de CETI, queremos decir comunicación, no ya search de búsqueda, sino la C de comunicación, ¿no? Con la inteligencia extraterrestre, ¿no? Y surgen una serie de dudas que tenemos, ¿no? Como planeta, como civilización. ¿No es un poco arriesgado emitir? ¿Pueden venir en plan hostil? ¿No somos una ovejita que está diciendo, avisando al lobo para que venga? Y después, ¿quién tiene la capacidad de hablar en nombre de la humanidad? ¿No? O realmente cada uno de nosotros debería ser libre de comunicarse con los extraterrestres si pudiéramos. Tendría que haber libertad de expresión cósmica. En fin, son palabras que aunque se han elaborado, algunos son dudas, que aunque se han elaborado algunos protocolos, en realidad están todavía sin responder. Bueno, después de las Pioneer, más allá en los años 70 se lanzaron los Voyager, que también llevan mensaje. Ahora nos parece esto quizás hasta un poco ingenuo, ¿no? Porque esto hay que explicarle a los extraterrestres, incluso que hay que poner la aguja encima del disco para ver los datos, oír los sonidos o ver las imágenes que van representados en estos discos, ¿no? También recomiendo aquí unos enlaces de internet muy interesantes, porque hay un contenido multimedia en donde cualquier persona puede conocer qué es exactamente la información, los idiomas, las voces de la tierra, los sonidos de la tierra, sonidos de la naturaleza, imágenes que iban en este disco de los años 70, ¿no? Y que probablemente si lo hiciéramos hoy también habría cambiado bastante el contenido, ¿no? En mitad de los años 70 también hubo un nuevo intento de comunicación, de envío de señales hacia el exterior por Drake y por Sagan, ¿no? El famoso mensaje de Arecibo de 1974, desde este gran radiotelescopio de Puerto Rico, lamentablemente destruido por una avería, por un accidente que lo ha destruido hace muy poco tiempo, ¿no? Aquí tenéis una codificación, era un sistema binario, una matriz binaria de ceros y unos, que se envió al cúmulo de Hércules. ¿Por qué? Pues simplemente porque allí hay un gran, dirigiendo un solo haz hacia allá, bueno, pues había 300.000 estrellas similares al Sol, pero estamos a 25.000 años luz, entonces no sé yo realmente qué probabilidades de diálogo son realmente pequeñas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dándonos a conocer, ¿no? También de nuevo la figura del hombre, la figura del ADN, el código binario, los números decimales, una representación del sistema solar resaltando el tercer planeta, que es la Tierra, una imagen del radiotelescopio, etcétera, ¿no? Bien. En cuanto a recepción, pues a pesar de que ya llevamos muchos intentos y muchos años, incluso por lo menos muchas horas acumuladas de búsqueda, de momento seguimos sin encontrar nada. Hubo una falsa alarma a finales de los años 70, ya veis que los años 70 fueron muy activos en todo esto, ¿no? En el radiotelescopio de la Universidad de Ohio, la gran oreja, el gran oído, ¿no? El Big Ear, allí un radioastrónomo que operaba este radiotelescopio, Jerry Eman, marcó en el papel impreso estas letras que veis aquí de su propio puño y letra, wow, la señal wow, en donde marca una señal que fue muy intensa, mucho más intensa que el ruido de fondo y muy llamativa, ¿no? Duró 1 minuto y 12 segundos, pero lamentablemente no se reprodujo, nunca más se supo, con lo cual estas señales que para darnos idea de una inteligencia extraterrestre deben ser reproducibles, pues no se produjeron. Hoy día la búsqueda de inteligencia extraterrestre eh, no hay prácticamente ayuda pública, está financiada con fondos privados, pero a raíz de grandes donaciones, importantes donaciones de algunos millonarios, pues se ha creado y se mantiene el Instituto SETI en 1984 en California, ¿no? Que siguió escuchando el universo, señales posibles extraterrestres a través de
el radiotelescopio de Arecibo desde los años 70 hasta ahora, que ha quedado destruido. Y además durante unos años, y puedo decir además yo orgullosamente que fui en su momento colaborador también de esta iniciativa, para que cualquier persona en su salvapantallas pudiera, por un mecanismo de computación distribuida, ayudar a SETI a analizar la enorme cantidad de gigabytes que se reciben en ese radiotelescopio. Se distribuía para que cualquier persona en su hogar y en los momentos en que el ordenador no funciona pueda estar procesando esas señales, y ya digo, fue muy interesante porque demostró que millones de personas en el mundo estábamos interesados en un pequeño granito de arena, una pequeña colaboración en la búsqueda de vida extraterrestre. Este proyecto se ha discontinuado el 30 de diciembre del año 2020 y de momento se están buscando nuevas formas de colaboración multitudinaria. Posteriormente, hasta el año 2004, ha estado en marcha durante 20 años un proyecto importante, el proyecto Fénix, entre Australia y Estados Unidos, patrocinado también por el SETI, donde se amplía el número de estrellas, se amplían las distancias a las que estamos investigando, se amplían también el rango en el espectro electromagnético. Lamentablemente tampoco se ha llegado a ningún resultado. El líder del proyecto, Peter Backus, dice: según parece, vivimos en un vecindario tranquilo, hasta donde en ese radio de 200 años luz parece que no hay vecinos ruidosos, ¿no? Entonces seguimos buscando. Igual están haciendo ruido de otra manera, no lo sabemos. Un proyecto importante actual del SETI es la red de telescopios Allen. Allen es el apellido de Paul Allen, el cofundador de Microsoft, que es uno de los donantes que permiten que SETI se mantenga en marcha, ¿no? Es un radiotelescopio, así de pequeño, un radiointerferómetro que se va a dedicar tanto a radioastronomía como a la búsqueda de vida extraterrestre. Tiene una banda muy extensa de frecuencias. Tendrá al final, cuando esté todo instalado, 350 pequeños radiotelescopios como estas imágenes, y actualmente hay 42 y que están instalados y que están funcionando. Por lo tanto, la búsqueda SETI en estos momentos continúa, ¿eh? En definitiva, según parece, y por los años que llevamos buscando, esa búsqueda en el resto del universo por parte del ser humano va a continuar por siempre, creo yo, al menos durante largo tiempo, ¿no? Quizás, como digo en la segunda frase, no solo buscando señales de vida inteligente, sino al menos señales de vida, ¿eh? Entonces, resulta paradójico, pero inicialmente ha sido más fácil buscar radiación electromagnética producida voluntariamente que signos de vida por otros métodos, ya que los exoplanetas están tan lejos. Pero las técnicas de detección y de análisis de las atmósferas de esos exoplanetas están a punto de hacer que podamos buscar vida de otra manera, que no solo vida inteligente, sino buscar vida por los indicadores de la atmósfera, que pronto por espectroscopía estamos a punto de poder distinguir cada vez mejor. En cualquier caso, y termino con estas palabras del admirado Carl Sagan, que vienen a pelo en esta materia, y que esta frase a mí me impresiona por su rotundidad y por sus implicaciones. A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. Pero es que las dos situaciones, en cualquiera de los dos casos, la conclusión es realmente asombrosa. Gracias, Carl Sagan, y gracias al profesor por lo que nos ha enseñado y por haber escuchado esta presentación. Muchas gracias. Voy a centrar mi presentación en las dificultades que se nos plantean en el caso de que en algún momento llegáramos a tomar contacto con otra civilización en el universo, para que pudiéramos llevar a buen término un entendimiento con ella. Hablaré para ello del SETI, la búsqueda de un lenguaje común. Cuando yo era adolescente, entre mis lecturas de ciencia me encantaba una pequeña colección de libros que se llamaba Biblioteca Científica Salvat. Entre ellos, uno de los que más me impactó fue Izquierda y Derecha en el Cosmos. Está escrito por un divulgador y filósofo americano llamado Martin Gardner, que tenía entre sus libros un montón de libros sobre juegos matemáticos y acertijos matemáticos. ¿Y por qué traigo este libro aquí cuando realmente estamos hablando de inteligencia extraterrestre?
Pues este libro habla de la simetría y la asimetría en el universo. Siempre me ha llamado especial atención la quiralidad de las moléculas. En la forma en que la vida se ha decantado hacia un tipo de orientación espacial. A nivel molecular, la simetría se encuentra en la mayor parte de los procesos biológicos. Es tanta la importancia que moléculas idénticas, pero que tan solo son distintas en su orientación espacial alrededor de ciertos átomos, hace que sus propiedades físicas sean completamente diferentes. Tanto como que un compuesto con una orientación izquierda sea un medicamento y el que lleve la orientación de su imagen especular, que es el isómero derecho, pueda ser totalmente inactivo. Algo que le pasa, por ejemplo, al ibuprofeno. O, por ejemplo, que los limones que tuviéramos al otro lado del espejo ya no le guían a limón, sino a naranja, porque el L-limonelo huele a limón, pero el de limonelo, esa molécula, nos da el olor a naranja. O el caso extremo, por ejemplo, de la talidomida, donde un enantiómero era un medicamento contra las náuseas y su imagen especular, el otro enantiómero, produjo horribles mutaciones, algo que por desgracia se conoció debido a los efectos devastadores que este fármaco provocó en los años 60. La misma Alicia, al pasar en sus aventuras a través del espejo, se encontraba perpleja cuando veía que los objetos que estaban al otro lado del espejo se comportaban de manera totalmente diferente a las que ella conocía. Incluso le llega a decir a su gatito que te gustaría vivir al otro lado, ¿verdad? Pero me pregunto si allí te darían leche y a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber. Pero bueno, nada de esto tiene que ver con el tema que nos trata. El motivo de traer aquí este libro es porque desde el capítulo 18 en adelante el libro nos plantea el problema de Ozma. Esto significa que podríamos explicarle a un extraterrestre cualquier cosa, que es un segundo, que es un metro, un garbanzo, un pájaro, una taza. Podríamos explicar toda la física que conocemos, pero no hay forma de explicarle la izquierda o la derecha, porque esto solamente es posible si los dos comunicantes tienen la posibilidad de ver un objeto en común. Tiene que haber un punto de referencia. Y resulta que la única manera en la que llegamos a un método para poder explicarlo es a través de las partículas, de una cierta partícula subatómica llamada kaon o mesón K. O sea, que sería tan sencillo como decirle a un individuo de otro universo: mira, ya sabes, cuando en un acelerador de partículas generas uno de esos mesones compuesto por un quark extraño y otro quark arriba o abajo, ese que tiene esa masa de 493.677 electronvoltios, pues cuando se descompone hay una partícula que pesa 9,109 por 10 a la menos 31 kilos y que es ligeramente menos frecuente que la otra de idéntico peso, pero opuesta. Esa gira hacia lo que conocemos como izquierda. Y además eso es lo que llamamos materia. Es sencillo, ¿no? Con este libro se nos plantea un problema, solamente un dilema, ¿no? El explicar la derecha y la izquierda, pero el problema es aún mayor. Para desarrollarlo me voy a apoyar en otro libro, un poco más reciente, llamado Gramáticas extraterrestres, de Fernando Ballesteros, astrobiólogo y doctor en física por la Universidad de Valencia. Este libro nos da un paseo por la historia de las investigaciones hechas hasta el momento de su publicación en 2008. Empieza hablando del origen de la vida, de la probabilidad de que haya podido surgir en otros puntos de forma análoga a como surgió en nuestro planeta. Se plantea si es el nuestro un medio con condiciones especiales, si la vida surgió como un hecho fortuito o si en cualquier otro sitio con una evolución similar pues podríamos haber llegado a un estado muy parecido. Más adelante nos habla de los distintos proyectos que se han llevado a cabo para buscar otras civilizaciones. No voy a entrar en detallarlos porque ya los conocemos y no es el tema central de esta presentación, pero los detallo aquí, ¿no? El proyecto OMA, el proyecto SETI. Nos habla también de todas las señales que se han recibido hasta este momento, la famosa señal WOW, hasta 37 señales que se han detectado en el proyecto META, la señal SHG BCO2 más 14A, que parece que se duplicó.
Pero todas estas señales en su momento pasaron su filtro, que era situar su origen fuera de nuestro espacio. Pero todas tienen un fallo, fallan en un detalle esencial, y es que nunca se repitieron. La repetibilidad de una detección es la condición indispensable para que podamos hablar de una señal de inteligencia extraterrestre. Pero al final, el problema que nos ocupa, que es el problema que se nos plantea, es cómo hacernos entender o cómo podemos entender a otros que no usan nuestro mismo sistema de comunicación. Es decir, hay que definir un lenguaje. Entonces, para esos primeros pasos, lo mejor es mirarnos a nosotros mismos. Y para ello, pues, hace un repaso por la comunicación animal. En este libro se hace un análisis de las formas de comunicaciones existentes, porque aquí no solamente nos comunicamos los humanos, desde los insectos hasta los primates, los animales también tienen sus particulares sistemas de comunicación. Y poco a poco hemos conseguido descifrarlo. Nuestro sistema de comunicaciones se basa en nuestra propia percepción del mundo. Tenemos un mundo lleno de color, y ello es debido a la forma particular de nuestros órganos de visión. Tenemos una sensibilidad determinada dentro del espectro electromagnético y eso no es común a todas las especies de la Tierra. Además, nuestro cerebro está preparado para una determinada interpretación de la forma. O sea, nuestro sistema visual funciona reconociendo bordes y contornos. Sin embargo, también está comprobado que algunas de las especies que consideramos inteligentes en nuestro entorno no funcionan de la misma forma. Tenemos además un especial sentido de la dimensionalidad. Es decir, somos capaces de entender que un dibujo representa a una persona. Hacemos esa extrapolación, pero esto tampoco ocurre en todas las especies. A lo mejor quizás entre los grandes simios, pues que son un poco más parecidos a nosotros, pero por ejemplo los delfines ven el mundo a través de sonidos. No podrían entender un dibujo. O un calamar, por ejemplo, que no reconoce como similar una imagen en un espejo porque sus ojos son sensibles a la luz polarizada. Estos son ejemplos de especies animales que están en nuestro planeta, pero que han desarrollado un sistema de comunicación distinto al nuestro. Pero es que además, por si fuera poco, hay que añadir que la cultura también puede moldear la percepción de la realidad. Por ejemplo, nosotros entenderíamos que esto es la representación por herencia de un ser humano, que esto es un hombre. Pues seguramente no todos. Entonces, llegamos al final a una serie de conclusiones. Nuestro sistema de comunicación está configurado y adaptado a nuestra forma biológica. Dentro de nuestro propio planeta existen especies que se comunican de forma distinta a los humanos porque su naturaleza es distinta y tiene una forma distinta de percibir el mundo. Entonces, no solo es importante encontrar la forma en que está modulado un sistema de comunicación, es decir, esa módulos que llamamos nosotros palabras, sino la forma en que éste se transmite, algo que está fuertemente condicionado por la percepción que se tenga del mundo. Extrapolar nuestra percepción del mundo a otros mundos no tiene por qué resultar fructífero. Es verdad que civilizaciones que vinieran de otros sitios compartiría con nosotros las mismas leyes de la naturaleza, porque todos estamos sometidos a las mismas leyes. Incluirlas en la elaboración de algún modo de comunicación aumentaría las posibilidades de éxito. Así que partimos de la premisa de que si una civilización es capaz de desarrollar sistemas de comunicación, como telescopios, por ejemplo, que permitan emitir señales fuera de su entorno, pues habrán llegado a un desarrollo suficiente en el lenguaje matemático como para que sirviera como base para un lenguaje común interestelar. Entonces, ahí podría estar una base del sistema, las matemáticas. Sin duda, es muy probable que existan otras formas de vida afuera, pero se sigue cumpliendo la afirmación que Carl Sagan ya hizo en 1994. Hasta ahora, la Tierra es el único mundo conocido que alberga vida. Lo que sí es verdad es que nos hemos visto desde fuera y también nos hemos dado cuenta de que no ocupamos ningún sitio especial en el cosmos. Bueno, pues para seguir documentándome en todas estas cosas, ahora he iniciado un viaje nuevo de la mano de Carlos Briones, doctor en ciencias químicas y investigador del CSIC en el INTA, que se llama En busca de otras vidas en el cosmos. Pero bueno, ya, esa será otra historia. Muchas gracias. Buenas tardes o días, profesor Casiano.
El tema elegido por mí en esta actividad guiada ha sido sobre SETI, es decir, la búsqueda de vida inteligente. Me he apoyado en mis comentarios en la película Contact, estrenada en 1997. No parece casualidad que Seti I y Seti compartan nombre. El primero fue un gran faraón, hijo de Ramsés I, conquistador de nuevas tierras, al igual que Seti, buscador en otras tierras de vida inteligente. Esto enraiza con la teoría de que los extraterrestres pudieron colaborar en la construcción de las grandes pirámides. Contact es una película americana de ciencia ficción estrenada hace 25 años, protagonizada por Jodie Foster y dirigida por Robert Zemeckis. Está basada en una novela del mismo nombre escrita por Carl Sagan, importante astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador científico ya desaparecido. Tuvo un gran éxito de público en todo el mundo y recaudó muchos millones de dólares. Obtuvo varios premios de cine y fue motivo de gran polémica en su tiempo. Aquí lo vemos junto a su esposa Andrew Wan, escritora y productora, y nos mandan este mensaje. No fue una película sin más, sino que lo que queríamos era escribir algo que fuera una representación de lo que podía haber sido un contacto real con extraterrestres. La autora Rowey, Ellie, interpretada por Jodie Foster, trabajaba, siguiendo los pasos de su padre en SETI, en la recepción de señales procedentes del espacio. SETI es un programa de búsqueda de vida extraterrestre con varias sedes físicas. Ella se pasa el tiempo escuchando señales llegadas desde muy lejos. En un momento de la película dice haber encontrado pruebas de vida extraterrestre y tras muchas vicisitudes es elegida para contactar con ellos. Los miembros del Very Large Array, observatorio radioastronómico que sigue actualmente en activo con más de 27 radiotelescopios, reciben una señal que tras ser decodificada se trata de una señal que fue enviada hace 25 años a Vega y ha vuelto con un mensaje añadido, y es las instrucciones para la fabricación de una máquina viajera. Tras muchas vicisitudes es creada y la doctora monta en ella. Se supone que va a viajar a otro sitio del universo por un agujero de gusano, pero sucede que ella llega a un lugar paradisíaco y allí contacta con extraterrestre que al final termina siendo su padre. Finalmente se despierta creyendo que ha viajado, pero desde fuera no se ha visto desplazamiento del ingenio. Pero hay un desfase de tiempo inexplicado. El tema de la película es consecuencia de sucesos ocurridos el siglo pasado con el fenómeno OVNI, múltiples avistamientos. Además, aparición de la figura de Frank Drake, pionero en SETI en búsqueda de inteligencia extraterrestre, desaparecido recientemente. Una época de los 80 con divulgación mundial de la astronomía. El guión aparece además en una década en la que se detectan los primeros planetas extrasolares, que luego se centró en aquellos tipos de planetas habitables. Actualmente hay más de 5.000 planetas extrasolares y centenares de ellos posiblemente habitables. Nace durante un tiempo en el que el tema redundante de la vida extraterrestre surge por ese ferviente deseo histórico de conectar con el más allá, sea divinidad u otros seres. En la misma hay conflictos socio-religiosos que ponen de manifiesto una vez más los bloqueos religiosos al avance científico. Es una película, pues aunque tuvo asesores científicos, se ven gazapos en lo que la doctora desde el campo y con auriculares parece que está escuchando mensajes de ondas de radio, y no es así porque habría múltiples interferencias. Las ondas de radio se pueden traducir en impulsos eléctricos y finalmente en sonidos, pero no escuchadas directamente. Sagan introdujo en su novela de los viajes en el tiempo la teoría de Kip Thorne basada en los agujeros de gusano de Einstein-Rosen que ya se anotan en la teoría general de la relatividad. Desde entonces ha habido muchos mensajes
enviados y recibidos. Durante un tiempo se pensó que las señales de radio emitidas por los púlsares eran mensajes extraterrestres. Sin embargo, actualmente se sabe que son estrellas de neutrones que giran muy rápido y emiten periódicamente señales. Es una especie de radiofaro que vemos cuando emite radiaciones en nuestra dirección. También se han detectado desde entonces, durante décadas, múltiples señales supuestamente extraterrestres, desde Próxima Centauri, desde otras estrellas como la estrella de Tabi, la señal WOW, señal de radio que pudo ser extraterrestre. En ninguna de ellas se ha constatado que hayan sido seres inteligentes los que la han enviado. También se han enviado muchos mensajes, como el de Arecibo desde Puerto Rico, un radiotelescopio ya desmontado, y que en el que se intervinieron Sagan y Drake en 1974, y bueno, pues se envió hacia el cúmulo de Hércules, que está a 25.000 años luz, muy difícil porque la ida y la vuelta serían 50.000 años para que nos llegara algún tipo de respuesta. En ese mensaje hay números, hay información sobre la humanidad, informaciones sobre la naturaleza, o las placas instaladas sobre las ondas Pioneer lanzadas al espacio en 1972 y 73, con información sobre los seres humanos, ubicación de la Tierra, los átomos o los discos acoplados a las ondas Voyager 1 y 2, con sonidos de la Tierra, información completa de los seres humanos. Y al final llegamos al gran dilema. Estamos solos en el universo. Vemos ahí a Frank Drake y detrás la fórmula que él realizó sobre el posible número de planetas con seres inteligentes, civilizaciones inteligentes. Y a la derecha la visión de la cámara trasera de la Voyager antes de alejarse definitivamente de la Tierra. En un universo tan extenso, con tantos millones de estrellas y de planetas, ¿no habrá uno solo más en el que haya posiblemente prosperado la vida y llegado a seres como nosotros? La verdad es que es difícil negarse a ello. El problema de todo ello son las distancias tan enormes y el tiempo que se tardaría en establecer contacto. Y finalmente, ¿habremos hecho bien marcando en el universo dónde estamos? ¿Podrían ser seres agresivos que nos pudieran invadir? Yo en realidad soy de esta época y de chico ET en 1982, esta película dirigida por Steven Spielberg, y creo en los extraterrestres. Muchas gracias.